Hola, hola, ¿qué tal? Visteje Artistas, les saluda Gloria Paredes y muy emocionada el día de hoy porque quiero compartir con cada uno de ustedes el paso a paso de esta linda bufanda o chalina realizada en la técnica de 2 agujas con punto calado y punto bobo con agujas bastante gruesas de 12 milímetros. Esta bufandita es diferente a las demás, pues trae un cuellito camisero y se puede usar de dos maneras. Así sin el lacito y con el lacito como ya la vieron en el inicio del video. Para tejerla hemos utilizado aproximadamente 200 gramos de lana doble indicada para las agujas de 5 milímetros, pero como ya les dije hemos trabajado con agujas de 12 milímetros. Está muy facilita y yo las guiaré en el paso a paso, no se pierdan ni un solo detalle. Bien, chicas, vamos a empezar a tejer nuestro cuellito bufanda o nuestra bufanda con cuello, en este caso en la técnica de 2 agujas, para lo cual voy a utilizar estas agujas súper gruesas, miren, de 12 milímetros de grosor. Sé que les gusta mucho tejer con estas agujas, a mí también, porque se avanza rapidito, ¿sí? Y vamos a utilizar 200 gramos aproximadamente de esta lana Lancaster Perlita Dominó, que está indicada para las agujas de 5 milímetros, es decir, nos va a quedar un grosor de lana como para agujas de 10 milímetros, pero la vamos a utilizar en agujas de 12 milímetros para que el tejido nos quede sueltito, ¿sí? Bien, también utilizaremos un par de botones y después de esto, ahora sí, el paso a paso. Miren, la puntada con la que vamos a trabajar hoy es esta. Qué bonita se ve por el revés y también por el derecho. La verdad es muy linda y cuando la tejemos nos da esta forma diagonal, ¿sí? Un lado queda como más corto y el otro como más largo. Y ese es el efecto también que queremos para nuestra bufandita el día de hoy. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro trabajito. Yo aquí ya tengo avanzado un poco para que ustedes puedan ver qué bonita se ve esta puntada, pero se teje solo en 2 carreras que se van repitiendo, ¿sí? Entonces les voy a mostrar. Imaginemos que vamos a montar recién o hemos montado recién los puntos que necesitamos y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 puntos, ¿sí? Tenemos 18 puntos y con esos 18 puntos vamos a tejer la primera carrera. Imaginemos que es nuestra primera carrera. Vamos a tejer así, 4 puntos derechos. 1, 2, 3 y 4 puntos derechos, ¿sí? Luego levantamos una hebra o lazada y tejemos 2 puntos juntos, pero del derecho por atrás, así. Después tejemos un punto derecho. Levantamos la hebra y tejemos 2 puntos juntos del derecho, pero por atrás. Luego un punto derecho. Levantamos la hebra y tejemos, este puntito se me volteó, tejemos 2 puntos derechos juntos por atrás y un punto derecho. Luego levanto la hebra y tejo 2 puntos juntos derechos por atrás y termino con estos 3 puntitos en punto derecho, ¿sí? Ahí está. Bien, esa es la primera carrera, sencilla, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda carrera. La segunda carrera es mucho más fácil porque todos los puntos de principio a fin se tejen en punto derecho. Entonces no me van a decir que está difícil porque está súper facilito como todo lo que hacemos aquí en Vivir Tejiendo. Aparte de que vamos a avanzar rapidito, la puntada no tiene complicaciones porque solo son 2 carreras que se repiten a lo largo del tejido y una carrera es toda en punto derecho, la segunda carrera, ¿sí? Entonces una vez que terminamos esta carrera, la carrera que viene sería la repetición de la 1 y la que viene la repetición de la 2 y así sucesivamente hasta tener el largo que vamos a medir a continuación, ¿sí? Bien. En realidad los dos lados tienen la misma distancia, solo que esto está así. Y como ahorita nosotros lo ponemos así, se ve un lado más corto que el otro, pero
es un efecto diagonal debido a las hebras y lazadas. Bien, vamos a tomar entonces nuestra cinta métrica para ver cuántos centímetros vamos a tejer. Y yo voy a medir así de un lado. Y miren, tengo 32 porque esta parte no la mido, solo hasta aquí. Cuando ya tengo 32 centímetros, voy a hacer lo siguiente. Tomo mi tejido y miren lo que voy a hacer. Voy a tejer un punto derecho, así, y voy a traer la aguja izquierda y voy a meter por aquí el punto, ¿sí? Torcidito. Uno. Ahora, otro punto más. 2 puntos. Tengo que ir retorciendo porque si no se me estira y se deforma, ¿sí? Luego, 3 puntos. Luego, 4 puntos. 5. 6. 7. 8. 9, ajustando siempre. 10. Ahí vamos a acomodar este enredo que tengo aquí. Tomé bastante hebra y se enredaron las alitas. Tenemos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 12 puntitos, ¿sí? Hasta allí tenemos 12 puntitos. Miren, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 y 29. Vamos a ponerle hasta 30 puntos, ¿sí? Para trabajar con un número par. Bien, ahí está. Tenemos nuestros 30 puntitos. Ahora vamos con el siguiente paso. Bien, miren, entonces tenemos 30 puntos, 18 puntos de nuestra bufandita que hemos estado tejiendo y 12 más que hemos puesto aquí, ¿sí? Una vez que ya tenemos nuestros 30 puntos, aclaramos la imagen, allí perfecto, vamos a empezar a tejer en punto derecho. Y aquí solo en esta carrera de donde hemos aumentado los puntos, vamos a ajustar bastante los puntitos, lo más apretadito que podamos vamos a tejer. Si es posible en la puntita de la aguja que está bastante delgada, entonces allí solo para que no se nos deforme, ¿sí? Porque siempre cuando montamos los puntos, a veces queda esa parte un poquito flojita. Entonces vamos a tejer así nuestros 12 puntos, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 puntitos, ¿sí? Y también vamos a continuar con la puntada que teníamos aquí. Hasta aquí tenemos nuestros 12 puntitos y acá comenzamos. 1, 2, 3 y 4 puntitos. ¿Recuerdan que empezábamos con 4 puntos? Bueno, ahora nos toca hacer el tejido de hebras y lazadas, ¿sí? Pero si ustedes han aumentado los puntos en una carrera anterior, aquí les tocará tejer todo derecho. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? En mi caso, yo he aumentado los puntos después de haber terminado la carrera número 2, donde tejo todos los puntos derechos. Entonces, aquí empiezo a tejer la puntada. Levanto la hebra y tejo 2 juntos del derecho por la parte de atrás. O sea, aquí continúa esta parte de la bufanda igualita, ¿sí? Igualita a lo que hacíamos antes. Luego un derecho, levanto la hebra, 2 juntos del derecho por atrás, un derecho, levanto la hebra, 2 juntos del derecho por atrás, un derecho, levanto la hebra o lazada como le digas y 2 juntos del derecho por atrás. Y continuamos los 3 últimos puntos en punto
derecho, ¿sí? Doy la vuelta a mi tejido. Ahora, si no quiero confundirme, de repente no tengo mucho tiempo tejiendo, entonces voy a poner una marca por el lado donde tejo todos los puntos en derecho, y de esta forma no me voy a confundir, si lo hago desde el comienzo. Esta es la carrera donde siempre voy a tejer todos los puntos en punto derecho. Entonces veo mi marquita, esta es mi carrera donde tejo todo en punto derecho. Y cuando no veo la marquita es porque tengo que hacer la puntada. Entonces allí tejo todo en punto derecho. Ahora, otro consejito que les doy es que si no son muy expertas con patrones de puntos, como en este caso, que no es un punto complicado, ¿verdad? Es un punto fácil porque solo son 2 carreras, pero también pueden hacer la bufandita toda en punto de Santa Clara o en punto de arroz, o combinar arroz con Santa Clara, arroz doble, arroz vertical, en fin, una puntada que sea más fácil, ¿sí? Lo importante es la forma que deben darle al tejido. Bien, entonces en esta carrera se teje todo en punto derecho. No olviden poner su marquita si no dominan muy bien el revés y el derecho del tejido. De esa forma se van a ayudar bastante. Y esta bufanda es re linda, ya la van a ver al final. Muy sentativa, muy femenina, muy bonita. A mí me gustó mucho. Terminamos, ¿sí? Ahora voy donde no tengo la marca, es la carrera donde tengo que hacer las hebras y lazadas. Son 12 puntos de los que aumenté, más 4 de los que van en el ribete de aquí, entonces son 16 los que tengo que tejer en punto derecho. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿sí? Después de esto, recuerden, levanto la hebra y lo que se repite, 2 juntos del derecho por atrás, un derecho, levanto la hebra. Antes de tejer los 2 juntos, siempre levanto la hebra o lazada. 2 juntos del derecho por atrás, levanto la hebra. Perdón, un derecho, levanto la hebra. 2 juntos del derecho por atrás, un derecho, levanto la hebra. Y termino con 2 juntos del derecho por atrás y 3 puntos derecho, 1, 2 y 3, y luego doy la vuelta a mi tejido y veo, aquí está mi marca que me indica que por este lado yo me relajo y descanso porque tejo todos los puntos en punto derecho. Vamos a terminar toda esta carrera en punto derecho. Y termino toda esta carrera en punto derecho, y por aquí por donde no tengo marca, porque la marquita está por acá, quiere decir que tengo que tejer los puntos con hebras y lazada, pero primero mis 16 puntos derechos, ¿sí? Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y luego empiezo levantando la hebra, 2 juntos del derecho por atrás, un derecho, levanto la hebra, 2 juntos del derecho por atrás, un derecho, levanto la hebra, 2 juntos del derecho por atrás, un derecho, levanto la hebra, 2 juntos del derecho por atrás
y los 3 últimos en punto derecho. 2 y 3. Entonces vieron que solamente son 2 carreras. La carrera donde tengo la marca que tejo todo en punto derecho y la carrera donde no tengo el marcador, donde tejo 16 derechos, luego levanto la hebra 2 juntos, ¿sí? Luego un derecho, levanto la hebra 2 juntos, un derecho, ¿sí? Solo son 2 carreras y voy a continuar tejiendo así hasta que este tramo de aquí, miren, les decía que vamos a continuar tejiendo hasta que este tramo del lado, yo ya lo hice crecer un poquito más, pero debe de tener aproximadamente de 36 a 38 centímetros. Miren, yo he avanzado un poquito ya para que se den una idea de cómo vamos a tejer, ¿sí? Aquí continuamos con lo mismo del inicio, ¿sí? Aquí hemos aumentado 12 puntos más 4 que tenemos aquí, son 16 derechos que tejemos y luego continuamos con la labor de lazadas y hebras. Y en la siguiente carrera, por donde tenemos el marcador, tejemos todos los puntos derechos hasta que esta parte de aquí hacia arriba mide aproximadamente 36 o 38 centímetros. Entonces allí nos encontramos, ¿sí? Bien, chicas, miren, he continuado tejiendo esta parte del aumento de los 12 puntos y les dije que íbamos a tejer hasta tener 36 o 38 centímetros, ¿sí? En este caso yo tengo aquí sin estirar la prenda, porque si la estiramos nos da más centímetros, 38, ahí están, miren, 38 centímetros hasta la parte de acá, ¿sí? Entonces una vez que hemos hecho eso, vamos a ir con el siguiente paso. Cuando tenemos la hebra de lana para este lado, apuntando en este lado donde hemos hecho el aumento de los puntos, vamos a disminuir todos esos puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a tomar aquí un punto derecho, el siguiente también, y el anterior pasa por encima. Un punto derecho y el anterior por encima. Y así vamos a contar hasta llegar a los 12 puntos. Y los 12 que aumentamos es lo que vamos a disminuir y nos vamos a quedar nuevamente con nuestros 18 puntos iniciales. No lo vamos a hacer ni suelto ni ajustado, para que nos quede muy parecido a la parte de los aumentos, ¿sí? Vamos a continuar así entonces. A ver cuántos voy, si no me pasé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 y 20. A ver, creo que me pasé. No, no me pasé, me faltan, ¿sí? Vamos. Estaba pensando que eran 28 y eran 18 nada más los que me tienen que quedar. Voy a contar este punto también. Acá tengo 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Ahora sí, 18, 17 acá y uno acá, 18. Entonces ahora voy a continuar tejiendo mis 4 puntos que tejí al inicio. Recuerdan, 3, 4 derechos. Y acá continuaré con la puntada. Levanto la hebra lazada y digo 2 juntos del derecho por atrás, un punto derecho, levanto la hebra lazada, 2 juntos del derecho por atrás, un derecho, levanto la hebra lazada, 2 juntos del derecho por atrás, un derecho, levanto la hebra y 2 juntos del derecho por atrás. Y me quedan 3 puntitos que tejo en punto derecho. Y vuelvo a quedarme como al inicio, como en la parte de acá, donde solo tenía los 18 puntos. Así que voy a continuar tejiendo así. Y voy a contar aquí las carreras que tengo en este lado, ¿sí? O voy a contar los musguitos, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Porque de este lado tengo que tejer la misma cantidad, ¿sí? El mismo tamaño. Miren, quiero doblar esto así para que ustedes puedan ver. El espacio de la cámara no me permite mucho mostrarles cómo, pero esto viene siendo la parte del cuellito. Y ahora lo que nos queda es crecer este tejido
a esta altura, ¿sí? Pero vamos a llegar hasta aquí porque luego vamos a hacer unas disminuciones para que nos quede este corte también. Entonces vamos a continuar. Bien, vean, esta es la parte donde hemos hecho los aumentos, los 12 puntos, ¿sí? Y luego yo he continuado tejiendo en línea recta todo esto hasta tener la misma altura que aquí, ¿sí? Lo que les decía. Tengo aquí 18 relieves y aquí también tengo 18 relieves, igual. Pero miren, llego hasta aquí, me falta esta puntita. ¿Cómo voy a hacer esta puntita? La voy a realizar con disminuciones, ya que debido a la puntada que lleva hebras y dos puntos juntos, el tejido naturalmente se ha ido poniendo de lado. Y en este lado tengo que hacer una terminación especial, como les digo, con disminuciones, si no va a quedar diferente los dos términos, ¿no? Bien, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a hacer las disminuciones? Va a ser del lado que traigo el cuellito, o sea, de este lado. De aquí no, sino de aquí. Entonces, para no perderme, voy a poner mi marcadorcito que me va a indicar que por ese lado son mis disminuciones. Entonces, ya que tengo el tamaño de la parte más baja, que es este de acá, voy a empezar y aquí estoy en la parte donde me toca hacer la puntada, ¿sí? Hacer las hebras y las disminuciones. Entonces voy a tejer mis disminuciones aquí tomando dos puntos juntos por atrás del derecho. Uno, este punto lo vuelvo a la aguja, tomo el segundo, serían dos, y una vez más disminuyo tres puntitos, ¿sí? Así, tres puntitos. Vamos a poner muy clarita la imagen, ahí está. Y luego, a ver, aquí voy a arreglar esta hebrita que se me estaba escapando, había tomado solo una hebra. Ahora sí. Bien, acá tengo tres puntitos. Luego, con este serían cuatro. Levanto mi hebra y tejo la puntada. Dos juntos de atrás, del derecho por atrás, un punto derecho. Levanto mi hebra lazada. Miren, aquí había soltado otra vez la hebrita. La voy a acomodar. Ahí está. ¿Sí? Levanto la hebra y tejo dos juntos del derecho por atrás. ¿Sí? Un derecho, levanto la hebra, dos juntos del derecho por atrás, un derecho, levanto la hebra, dos juntos del derecho por atrás y termino con mis tres puntos derechos, como normalmente he venido tejiendo, ¿sí? Bien, doy la vuelta y ahora estoy por el lado de la carrera donde solamente tejo punto derecho, así que allí no voy a hacer nada, voy a tejer solo punto derecho. ¡Wow! Estas agujas están muy inquietas. Vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿sí? Ahí está. Termino. Si no quiero que se me haga acá una gradita, no voy a tejer el último punto. Simplemente lo paso así sin tejer. Ahí evito la gradita. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Por este lado, siempre por el lado donde trabajo las hebras y las disminuciones y estando por este lado de las disminuciones, voy a empezar siempre disminuyendo, tomando dos puntos juntos del derecho por atrás. Una vez, vuelvo a la aguja al punto que queda. Segunda vez y vuelvo a la aguja al punto que queda. Tercera vez. ¿Sí? Entonces aquí me encuentro con este agujerito que me indica que yo levanto mi hebra o lazada y tomo dos juntos de atrás. Si ustedes lo están haciendo paso a paso junto conmigo, no se van a confundir. Un derecho, levanto la hebra, dos juntos del derecho por atrás para continuar con el patrón de tejido. Un derecho, levanto la hebra, dos juntos del derecho por atrás y termino con tres derechos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahí está. Doy la vuelta y por aquí solamente tejo derechos. Cuento 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Y la puntada sigue igualita. Bueno, recuerden siempre que yo me olvido, pero no tejan el último punto, así les queda más prolija la parte de la disminución, ¿sí? Solo lo pasan nada más. Y luego vamos con nuestros 3 derechos por atrás. Dos puntos juntos del derecho por atrás 3 veces. 2 juntos una vez. Este punto vuelve acá 2 veces. Y este punto vuelve acá 3 veces. ¿Sí? Entonces miro el patrón y veo un agujero grande que me indica que levanto la hebra y tejo 2 juntos del derecho. Un punto derecho, levanto la hebra, 2 juntos del derecho, ¿sí? Y termino con mis 3 derechos, 2 y 3. Doy la vuelta a mi tejido, ¿sí? Y tejo todo en punto derecho. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último no lo tejemos, el número 9, para que no nos quede muy estirada la disminución, ¿sí? Luego doy la vuelta y por este lado tejo las hebras y las disminuciones. Y como veo aquí este agujerito, voy a acomodar bien mi tejido así, voy a templar bien para que el agujero no me salga grande, y aquí van mis 3 disminuciones, ¿sí? 2 puntos juntos del derecho por atrás una vez, segunda vez y tercera vez. Y luego este agujero me indica que hago una hebra lazada y tomo 2 juntos del derecho por atrás y termino con mis 3 derechos. 1, 2 y 3. Doy la vuelta y por aquí tejo solo derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Miren. Voy a detenerme un momentito para poner todo esto derechito y que ustedes puedan ver cómo es que nos está quedando. Está tomando la misma forma que el inicio, ¿sí? Así. Bien, ahora cuando yo me encuentro con 2, 4 y 6 puntos, voy a rematar todos los puntos de una sola vez. Tomo 2 juntos del derecho por atrás, bien ajustadito, vuelvo a ponerlo, segunda vez, tercera, cuarta y quinta vez. ¿Por qué? Porque aquí estos 4 puntos no tienen la bajada. Si ustedes se dan cuenta, estos están derechitos y la bajada viene aquí, ¿sí? Son 4 puntos, entonces por eso de una vez estos 5 que nos están quedando los cerramos. Bien, vamos a cortar entonces nuestra hebrita y vamos a dejar una lanita bastante larguita, como de 1/2 metro, y la pasamos por aquí. Bien, un secretito aquí que les va a servir mucho. Voy a sacar mi marcador. Miren, a veces cuando rematamos los puntos no nos va a quedar igual que el inicio, nos va a quedar un poquito más ancho, ¿sí? No sé si ahí lo pueden ver, debido al remate de puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Con la ayuda de la agujita lanera vamos a recoger un poquito estos puntos, por eso les dije que dejaran larguita la hebra, como de 1/2 metro. Bien, y lo único que vamos a hacer es un hilván, entrar y salir entre los puntitos, así, nada más. Entrar y salir entre los puntos. No importa si se recoge mucho, luego lo vamos a arreglar. Y llegamos hasta la esquina.
Aquí vamos a ir emparejando a la medida que necesitamos. Bien, entonces aquí tomo mi medida, que esté al mismo ancho, voy recogiendo, voy ajustando de acuerdo a la medida que yo necesito. Ahí está bien. Entonces aquí simplemente voy a dar una puntadita para asegurar, ¿sí? Ahí aseguro muy bien y luego voy a perder la hebrita dentro del mismo tejido. Por el revés, claro está, aunque no se va a notar, pero para que quede muy oculto, ¿sí? Luego con la fricción del lavado, esta hebrita se pierde y queda muy asegurada. Bien, y ya tenemos las dos terminaciones iguales y no tengo mucho espacio para mostrarles, pero así es como debe de quedar nuestra bufandita, ¿sí? Este es el revés y este es el derecho. ¿Cómo la vamos a usar? La vamos a usar así. La parte de los aumentos hacia arriba, porque es la parte como del cuello camisero que va a dar vuelta. Así, miren. Ahora en el maniquí la van a ver más linda todavía. Inicialmente quería ponerle 2 botones, pero luego se me ocurrió ponerle este que estaba muy bonito. Pero si ustedes tienen un botón mucho más grande y más bonito, pues lo pueden poner. Si desean pueden coser las dos piezas una a la otra, porque la cabecita pasa por aquí tranquilamente sin ninguna dificultad, pero si quieren lo ponen para quitar y poner, ¿sí? También pueden hacer unas presillitas para asegurar esto hacia la parte de adelante o recogerlo de alguna manera, pero yo simplemente quiero dejarlo así, ¿sí? Entonces voy a coser el botón y vamos al maniquí para ver cómo luce. Y listo, chicas, miren, así es como luce nuestro lindo cuellito, o en este caso bufandita o chalina con cuello camisero, ¿sí? Miren, y también hay otra opción para usarlo que lo hace ver muy diferente. Simplemente tejeremos un cordoncito de unos 80 centímetros, o podemos usar también una cinta satinada que combine con el color de nuestra lana, y lo pondremos de la siguiente manera. Así. Lo pasamos por la parte de atrás y anudamos hacia adelante con un lacito. Y la verdad que se ve muy lindo y muy coqueto. ¿Quieren ver cómo se ve por la parte de atrás? Ahora les muestro. Así es como luce. Y no queda más que agradecerles a cada una de ustedes por su valiosa compañía, por sus comentarios, por su tiempo invertido al ver mis videos. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Un besito muy grande, un abrazo, y que Dios nos siga bendiciendo.